Espero que ya estemos todos listos con nuestras Biblias en la mano y, si es posible, un cuaderno de notas, si es que llevas notas, para continuar con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Pero vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos dirija esta mañana y nos conduzca a través de su palabra. Señor, qué importante es para nosotros estar en tu presencia, especialmente porque nos hemos reunido para estudiar tu palabra, Señor. Tenemos la necesidad de que a través de tu palabra seamos cada vez más transformados por la fe a la imagen de Jesucristo, Señor. Y de esta manera serte agradables. Tu palabra dice en 2 Corintios capítulo 5 que estando nosotros presentes al cuerpo, estamos ausentes de ti, Señor. Pero algún día, Señor bendito, estaremos ausentes del cuerpo para estar presentes contigo, Señor. Pero mientras eso sucede, la Biblia nos exhorta, aún estando presentes al cuerpo, pero ausentes de ti, serte agradable. Y es a través de tu palabra que podemos aprender cómo serte agradable, Señor. Tu palabra dice en Colosenses capítulo 1, verso 9, que conocer tu voluntad nos hace a nosotros sabios espiritualmente, para con ello poder conducirnos con sabiduría delante de ti, Señor. Y con agrado, porque es lo que queremos ser, una ofrenda preciosa delante de ti, Señor. Y es a través de tu palabra que somos limpiados, porque tu palabra figura como un elemento de purificación, como agua que limpia nuestra suciedad producida por el pecado, Señor. Por eso es que estamos aquí, Señor, con esa necesidad de ser limpios, Señor. Te pedimos esta hora que tú, Señor, sigas transformándonos pues a través de tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Y a modo de repaso, mis queridos hermanos, acompáñenme por favor a Marcos capítulo 8, versos 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Si hay algo que hemos estado haciendo énfasis es en la necesidad que tenemos como iglesia de ser sanados, al menos en dos aspectos que hemos estado mencionando anteriormente. No sé si los recuerdas. Lo primero es en nuestra capacidad de discernir, ¿ok? Que tiene que ver mucho con nuestro oído espiritual. Y de esta manera estar atentos a Jesús, a su palabra. Recuerden que la Biblia completa, empezando por la ley y los profetas, nos conducen junto con los discípulos de Jesús a conocer y a escuchar y a estar atentos a la palabra del Hijo. Pero también hay otra necesidad que tenemos como iglesia y es ser sanados de nuestra ceguera espiritual, que es la vista. Y esto es andando por la fe. De modo que cuando la iglesia sea sanada de su ceguera espiritual, podamos ver a Jesucristo por la fe y podamos reconocerle. De esto justamente es de lo que ha estado hablando el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su palabra. La necesidad de escucharle, la necesidad de poder reconocer a Jesús. En este pasaje Jesús hizo una pregunta a sus discípulos diciéndoles, estamos en Marcos 8, 27 al 30. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. La respuesta a esta pregunta tan importante que Jesús hizo a sus discípulos es determinante. La respuesta es determinante para nuestra eternidad con Cristo. Y Jesús lo sabía perfectamente bien. Ve lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, entre los versos 30 y 31, por favor. Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están descritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces la respuesta que Pedro y sus discípulos dan a Jesús diciendo, tú eres el Cristo, esa era la respuesta correcta y Jesús lo sabía perfectamente bien. Porque como lo dice aquí Juan, dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan o tengamos vida en su nombre.
Y a partir de esa ocasión, cuando Jesús les dice que no dijesen a nadie esto que habían ellos revelado, a partir de ahí comenzó a enseñarles que era necesario a ellos que no solamente supieran quién era Él, sino también cuál era su propósito, lo cual representa el otro 50% de la verdad que salva. Recordemos que ellos no tenían problema en reconocer a Jesús como el Mesías, pero la otra parte de la verdad que tiene que ver con su plan de salvación a través de la cruz, eso era la otra mitad de la verdad que no entendían. La revelación que salva tiene que ver con la persona y con el plan. El Evangelio se refiere a Jesucristo y a su obra de salvación a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso es que Pedro quiso reconvenirles. Ve lo que dice Mateo 16, 22 al 23. Mateo 16, 22 al 23. Al no entender y no aceptar la muerte de Jesús, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es algo muy familiar para nosotros también. Y es que la mayoría de personas no tienen problema en reconocer que Jesús es el Mesías. El conflicto está en aceptar su obra en nosotros, su propósito en nosotros. Cotidianamente a Jesús le llamamos Señor, pero muchas veces no entendemos la implicación que esto significa, porque cuando nosotros le decimos a Jesús Señor, estamos reconociéndole no solamente como nuestro maestro, sino también como el capitán, como el dueño, como el amo. Entonces, ¿estaremos dispuestos de verdad en aceptar su plan para nosotros? Cuando vemos las circunstancias alrededor de nosotros que están cambiando nuevamente nuestras agendas y nuestros planes a futuro, a lo mejor ya se están frustrando, incluso hemos llegado a reclamar al Señor y a tratar de reconvenirlo: oye, todavía no, porque tengo muchas cosas que hacer. Y las cosas se ponen cada día más difíciles, sabiendo que la Biblia misma testifica de que todo esto iba a acontecer, pero no estamos aceptando el plan del Señor. Todavía queremos o estamos inmersos en nuestras necesidades y nuestras expectativas. Pedro tenía el mismo pensamiento colectivo de los demás discípulos, incluso de todo Israel. Es decir, para ellos el Mesías debía ser el líder que pusiera a Israel en supremacía sobre las naciones, subyugara a sus enemigos en turno, y esto supondría de paso una posición política preferente para ellos como discípulos. Así que la muerte de Jesús no era compatible con sus expectativas. Pero lo que no supieron escuchar por estar atentos a sus propios intereses era que Jesús no solo les dijo que iba a morir, sino que también iba a resucitar. En la transfiguración aparecieron Moisés y Elías vivos. Doctrina fundamental que Jesús enseña a sus discípulos que ya han perdido el ánimo al enterarse de que Jesús iba a morir. Pero ven y reconocen a Moisés, que había existido 1500 años antes de Jesús, y a Elías 900 años, ambos vivos, y fueron reconocidos por los discípulos claramente. Esto hace evidente lo que el Señor mismo ya había enseñado a los saduceos respecto a la resurrección de los muertos. En Lucas capítulo 20, versos 37 al 38, dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Quiero hacer dos implicaciones aquí. La primera es que Jesús le dice a los saduceos: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, nota que está conjugado en tiempo futuro. En ese momento todavía no había sucedido la resurrección de los muertos, ciertamente. Y el verso 38, Jesús dice: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahí está conjugado en tiempo presente.
Es decir, entonces, tanto Moisés y Elías, junto con todos los santos del Antiguo Testamento, que por supuesto fueron salvos por la fe, como lo testifican las escrituras de Abraham, que le fue contado por justicia cuando creyó a Dios, pues entonces todos están vivos. Y la Biblia me habla de que todos estos que han muerto justificados resucitarán después de Jesucristo. Pero ellos ya vieron a Moisés y a Elías vivos. Para los discípulos la resurrección de los muertos sería un hecho probado una vez que vieron a Jesús entonces resucitado. El apóstol Pablo hace una apología de la resurrección de los muertos en su carta a los Corintios, sobre todo por un grupo de falsos maestros en la iglesia de Corinto que enseñan que no hay resurrección, diciendo, vamos a 1 de Corintios en el capítulo 15, leemos los versos del 12 al 23. 1 de Corintios 15, del 12 al 23, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ya una vez resucitado el Señor, entonces todo tuvo sentido para los discípulos, no antes, sino hasta entonces. Pero hoy nosotros, tú y yo, tenemos el testimonio por escrito. Pero estamos llamados a creer y a confiar en esas promesas que Cristo ha hecho a su iglesia. Por eso es que este estudio le vamos a titular el día de hoy, Caminando por fe, no por vista. Caminando por fe, no por vista. La mayoría en Galilea no creyeron en Jesús y por consecuencia no confiaron en su palabra, aun cuando era acompañada de evidencias a través de señales hechas entre la gente. Solo unos cuantos en Galilea creyeron verdaderamente en Jesús. Algunos gentiles dentro y fuera del territorio judío también creyeron. En el pasado sucedió algo similar. Dios, a través de milagros portentosos, mostró su fidelidad para con Israel. Y conforme a la promesa que había hecho Abraham de heredar a su descendencia la tierra de Canaán, los sacó de Egipto donde eran esclavos para llevarlos a la tierra prometida. Pero Israel mostró un corazón duro de incredulidad para con Dios. Vemos en Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando Moisés primeramente envió a 12 espías para reconocer la tierra prometida. El informe pesimista de 10 de estos desalentó a todo el pueblo hablando mal de la tierra que los espías habían reconocido. Eso provocó la ira del Señor contra Israel por su incredulidad y dureza de corazón. Los que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, y una gran multitud de personas que no eran judías. De toda esta gran multitud, ¿sabes cuántos solamente confiaron en la palabra de Dios y con esto pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Sabes cuántos? Solamente 2. 2 personas de más de 600,000. Y me refiero a Josué y a Caleb. La vida cristiana es una vida de fe y confianza en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice así. Primera de Pedro 1, 8.
a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. La fe está basada pues en esa confianza. Los cristianos confiamos en Dios sin haberle visto. Creemos en la muerte y resurrección de Cristo sin haberle visto. Creemos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas sin haberle visto. Sin embargo, su presencia intangible en nuestras vidas es palpable, es decir, es evidente. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que es un pasaje que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Dice, es pues la fe, Hebreos 11.1, disculpen, para quienes lo quieren buscar o anotar, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la promesa de una resurrección conforme a lo que hemos leído ya en las Escrituras. Confiemos en esa promesa. Y más en este tiempo, cuando la muerte se ha exacerbado y se ha acercado tanto a nosotros a través de personas conocidas, familiares, amigos que han perdido la vida en esta terrible pandemia, ¿verdad? Si algo seguramente ha sido cotidiano en nuestros corazones, en el corazón de muchas personas, es el temor a ser contagiados y con eso morir, o a lo mejor contagiar a algún ser querido. Pero hay eso junto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Yo prefiero la verdad de la palabra de Dios, que me habla de una eternidad con Cristo para todos aquellos que hemos confiado en Él, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Como lo vimos por la incredulidad de la generación que salió de Egipto, es decir, de ese Israel antiguo, estando a unos pocos pasos de cruzar el Jordán, Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. Dice Hebreos capítulo 4, versos 2 y 3. Hebreos 4, 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero a quienes sí confiaron en Él, incluso el Señor mismo los llamó perfectos. Ve conmigo a Números capítulo 32, versos del 8 al 12. Números 32, 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron, que dice, perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefones, Eneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. La palabra perfectos que aparece aquí es molé, una palabra hebrea que significa básicamente estar lleno o colmado. Malé. Esto me hace recordar lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. De extremo a extremo de la palabra de Dios. Sirve que estamos ejercitando un poquito para cuando tengamos la posibilidad de una esgrima, a ver quién localiza más rápido las citas. Dice Efesios 5, 18. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra lleno es la palabra pleró, ahora del griego, que significa estar repleto. La Biblia describe a Josué como un joven que siempre estaba buscando al Señor, así que él creía y confiaba en lo que Dios había prometido. Por eso es que
se le reconoce a él y a Caleb como quienes eran perfectos en pos del Señor, es decir, estaban llenos de él. Nosotros además tenemos el recurso de la palabra para que a través de ella podamos desarrollar la fe. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos abundar en la palabra de Dios para adquirir fe. La palabra de Dios nos prepara para actuar con fe cuando estemos frente a gigantes o murallas y no nos desalentemos como el Israel antiguo. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es que hemos titulado a este estudio Caminando por Fe, no por vista. Vamos a Marcos capítulo 9, que es nuestro pasaje el día de hoy. Y rápidamente vamos a leer los versículos del 14 al 29, pero vamos a ir haciendo nuestro comentario para que no nos vaya ganando el tiempo. Es Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Después de haber estado en aquel monte a solas con Pedro, Juan y Jacob, y tras haberse transfigurado, Jesús y estos 3 discípulos descienden de ese lugar. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, los otros 9 discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? A esto nos enfocamos a ver que se vislumbraba pues la incredulidad ya de los discípulos en ese momento. Jesús no estaba presente cuando comenzó este incidente, por lo que los discípulos fueron retados a caminar por fe, no estando Jesús, no por vista, pero fallaron porque aún eran incrédulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Estoy leyendo, el verso 17, sí, gracias. Ahora el verso 18, el cual, donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráemelo. Esta posiblemente entonces fue la razón principal por lo que estaba esa disputa entre los discípulos y los escribas. Es decir, los discípulos no pudieron echar fuera al espíritu inmundo o el espíritu mudo del muchacho. Y la reprensión de Jesús a sus discípulos fue porque ya les había dado poder sobre los demonios. Ya desde el tiempo de la alimentación de los 4,000, ¿recordaron ustedes? Hubo un suceso en el que ellos estaban preocupados porque no llevaban pan consigo, cuando traían o estaba con ellos Jesús, quien había dado pan para más de 4,000 personas, y ellos estaban preocupados pensando: híjole, no compramos pan. Jesús entonces los reprende diciendo: ustedes no comprenden, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces llega este momento, y al ver que todavía persiste la incredulidad en ellos, les llama: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Entonces les decía, Jesús ya les había dado a ellos autoridad sobre los demonios. Recordarás en Marcos 3, los versículos 14 y 15, cuando Jesús recluta a estos 12, dice la Biblia, Marcos 3, 14 al 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. También cuando Jesús los comisionó para ir y predicar el Evangelio, dice Marcos capítulo 6, verso 7 y verso 13.
Marcos 6, 7 y 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El verso 13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La razón por la que los discípulos pues no pudieron echar fuera al demonio fue por su incredulidad. Por eso Jesús los amonestó. Aunque parezca inverosímil, los discípulos eran débiles en la fe, aun cuando habían pasado tanto tiempo con el Señor. Cuando Tomás vio a Jesús resucitado después de haberse negado a creer al testimonio de los demás discípulos, finalmente creyó. Pero el Señor le reprochó su poca fe diciéndole en Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Juan 20, 27 al 29. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús le dijo en el verso 29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces a sus discípulos les llamó hombres de poca fe. Ya en la escena que vamos a continuar leyendo en Marcos 9, ahora entre los versos 20 al 24, la escena o la circunstancia o la situación de este muchacho con el espíritu mudo comenzó a agravarse. Pero sabes, tú y yo estamos llamados a creer aun cuando las cosas empeoren. Recordarás aquella ocasión cuando Jairo va corriendo a buscar a Jesús para que él pusiese sus manos en su hijita, en su corderita, y ella pudiese vivir. Pero en el camino se topa con esa mujer que tenía el flujo de sangre después de 12 años, y ustedes saben la historia, entre que él va caminando entre la multitud, ella lo toca, ella sana, y él busca a la persona que lo tocó. En eso va llegando alguien a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro porque tu hija ya ha muerto. Pero el Señor, escuchando y viendo lo que sucedía, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo cree. Y así fue que se dirigió a su casa, y el resto de la historia es, pues ya la conoces, la niña se levantó después de haber estado muerto. Así es que creamos aun cuando las cosas empeoren. Dice el verso 20: y se lo trajeron, estoy hablando del muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En este pasaje suceden tres cosas interesantes. Lo primero que sucede en este pasaje es que Marcos narra que el padre de este muchacho sabía que era un espíritu mudo lo que tenía su hijo. Aunque Mateo 17 dice que el padre decía que el muchacho padecía de alguna forma de esquizofrenia. Se usa la palabra lunático, que refiere a una persona con trastornos de locura. No hay ninguna contradicción en ambos pasajes paralelos. El Señor sabía de antemano que se trataba de un demonio. Justamente en ese mismo pasaje de Mateo 17, en el verso 18, dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Qué sucede con Marcos? Bueno, el Evangelio de Marcos simplemente describe el problema de fondo, llamándole por su nombre. Es decir, a la esquizofrenia del muchacho Marcos le llama directamente espíritu mudo, el cual atentaba contra su vida haciéndole caer en el fuego o tratando de ahogarlo, haciéndolo caer en el agua. Seguramente las personas a su alrededor, vecinos, creían que esto era un comportamiento suicida. Aparte de otros síntomas, como el no poder hablar y tal vez movimientos epilépticos. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra
se revolcaba echando espumarajos. Ya hemos tocado este tema anteriormente en este mismo evangelio, viendo cómo Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Recordarás, cuando inició su ministerio en Capernaum, en esa sinagoga, Marcos describe el primer caso de ese hombre que estaba endemoniado en la sinagoga. Y muchos casos más, que incluso posiblemente en este mismo evangelio no son mencionados. Pero la Biblia nos revela con claridad que Jesús tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso es que cuando éste vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, como una forma de manifestación del demonio. Lo segundo que sucede en estos pasajes es que Marcos no describe que este hombre fuese el hijo único de aquel señor. Es decir, Marcos no refiere a que este joven endemoniado fuera el único hijo que tenía este señor. Pero ¿qué crees? Lucas sí lo hace. Vamos rápidamente a Lucas 9, verso 38. Lucas 9, 38. Dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¿Por qué es importante esto que está implícito en Lucas y no en Marcos? Porque esto añade sentimiento a la situación. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si este pequeño o este joven, no sé cuántos años tendría, hubiese muerto por el demonio en esas ocasiones que lo quiso matar, tumbándolo en el fuego o en el agua? ¿O cómo pensarías que se sentiría este hombre teniendo a su único hijo enfermo de esta manera? Pues fíjate que de alguna forma sobrenatural o a través del Espíritu Santo, quiero decir, Lucas describe que no fue el único caso de un hijo único que Jesús sanó. En el capítulo 7, verso 12 de Lucas, dice que Jesús también revivió al hijo único de una mujer, de Naín. Pero también algo interesante, Lucas revela que esa corderita, hija de Jairo, principal de la sinagoga en Capernaum, también era su hija única, era su única hijita. Por eso es que, bueno, entre ser su hija, por supuesto, también imagínate que hubiese perdido Jairo a su única hija. Esto entonces hace algo interesante que podemos nosotros pensar alrededor de estos pasajes. Es decir, el Señor se identifica mucho con estos padres sufrientes. Porque, ¿sabes? El Padre entregó, dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16, a su único Hijo. Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este único Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Pero también se levantó de entre los muertos para cumplir su obra redentora a favor de todos los que creemos que Él es el Hijo de Dios. Lo tercero que está implicado en estos pasajes. ¿Alguien quiere jitomates así con la bolsa? Bueno, para la salsa. Lo tercero es que en una evidente falta de fe, el padre del muchacho le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La Biblia dice que nuestra fe es un regalo que Dios nos ha dado a todos. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, disculpen ustedes, es Romanos 12, 3, ya me estoy acelerando. Ahora sí, lo leemos juntos. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos esa medida de fe. Nadie ha sido excluido de esa medida de fe. Ahora, muchos piensan que al decir que Dios nos dio una medida de fe, esta
no puede aumentar. Pero la Biblia enseña que sí puede aumentar nuestra fe. Y nuestra fe aumenta también a través de las pruebas. Es como un músculo que a medida de que está sometido a presión, al cargar peso, al adquirir condición física, pues el músculo de la fe va creciendo. Pero la fe puede ir aumentando. La Biblia dice que cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, Jesús les respondió con una analogía del mundo agrícola del Israel antiguo. Lee conmigo Lucas 17, 5 al 6. Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús enseñó que aunque el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, esta crece hasta convertirse en un árbol. Ahora acompáñame a Mateo 13, versos 31 al 32. Mateo 13, 31 al 32. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ante la súplica del padre del muchacho, diciendo: si puedes hacer algo, quiero aterrizar con ustedes esto, porque claramente el hombre está mostrando una poca fe. Estamos diciendo que la fe crece, y es justamente a través de las pruebas y momentos como los que está viviendo este hombre que puede ser probada nuestra fe. Y el padre del muchacho le dice: si puedes hacer algo. ¿Cómo le dice Jesús si puedes hacer algo? Posiblemente él no sabía que Jesús había hecho muchos milagros, incluso había levantado a personas que ya habían muerto, como lo vimos hace un momento. Pero Jesús pareciera que le da una respuesta a espejo: si puedes creer. El hombre le dice: si puedes hacer algo. Y Jesús le dice: si puedes creer. Al que cree todo le es posible. El sí es condicionante. Recordemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de esa comunidad. Y en el verso 24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Al igual que los 12 discípulos, este hombre fue sincero para admitir que aunque creía en el poder de Jesús, luchaba con la duda. ¿No te ha pasado a ti? Así como suplicó desesperado que Jesús librara a su hijo del demonio, así también rogó para que Jesús le ayudara a librarse de su incredulidad. El Señor no está limitado, mis queridos hermanos, por una fe imperfecta, porque Dios obra por gracia a través de la fe de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 9, Filipenses 3, 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gálatas 2:16 dice, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. En un feedback, ya una vez que el joven fue sanado o libre de esa opresión demoníaca, en el verso 28, regresando a Marcos 9, vamos a leer los versos 28 y 29. En un feedback, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos estaban desconcertados por su incapacidad de hacer eso en esta ocasión, ya que en el pasado habían tenido éxito en echar fuera demonios.
Y él les dijo, verso 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La implicación es que muy sacalepunta estos hombres, pensando en sus éxitos anteriores, dependieron de su propio poder, descuidando la oración, los momentos de intimidad con nuestro Dios, lo cual dio como consecuencia la falta de fe. Cuando Jesús estuvo ausente, y no estuvo pues mucho tiempo, pero sí al menos un día entero, desde posiblemente las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día, no lo sabemos, ellos perdieron el estar en comunión con Dios, se distrajeron de su momento de oración. Qué importante es entonces estar todo el tiempo preparados con esto. La exhortación y la moraleja para todos nosotros es que no descuidemos nuestro tiempo devocional, no descuidemos más bien nuestro tiempo de comunión íntima con Dios. Porque no sabes cuándo vas a estar enfrentando gigantes, no sabes cuándo de repente vas a estar frente a murallas, y no debes darte el lujo de desalentarte como el pueblo de Israel. Entonces ellos descuidaron ese momento de comunión íntima con Dios. Pero también Mateo 17, en el pasaje paralelo, revela, en el verso 19 y 20, que hubo otra situación por la que ellos no pudieron echar fuera a este demonio. Mateo 17, 19 al 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. No que literalmente desarraiguemos un sicómoro o un monte, sino más bien por una pequeña fe, como la que el padre de este muchacho tuvo. Con eso podamos ver actuar el poder de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Así es que el desafío esta tarde es que le digamos a Dios, ayuda a mi incredulidad. Amén. Padre Santo, gracias por el don de fe que nos has dado a todos, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí, Señor, estudiando con anhelo tu palabra, Señor, buscando, Señor, que a través de tu Espíritu esta se haga una realidad en nuestras vidas cada vez más, Señor. Porque si bien la fe de la mayoría en este mundo está volcada, hoy más que nunca, hacia los hombres, Señor, mi Dios, ayúdanos a permanecer firmes en lo que hemos creído, en lo que esperamos que tú nos has prometido, Señor. Aunque nuestros ojos hoy vean las circunstancias cada vez más empeorando, Señor, estamos llamados a confiar, a creer, Señor. Como cuando las circunstancias se empeoraron para Jairo, recibiendo la noticia de que su niñita ya había muerto. O este hombre cuando se acercó a Jesús y ese demonio que tenía a su hijo se comenzó a manifestar, azotando fuerte y violentamente a su hijo. Señor, en ese momento el estrés, la duda, Señor, comenzó a apoderarse seguramente de estos hombres. Pero el Señor nos dice hoy, no temas, solo cree. Sí, crees, al que cree todo le es posible. Señor, ayúdanos a mantener pues firme nuestra convicción, Señor, esperando en tu gracia, esperando en tu misericordia, Señor. Que sea a través de estas pruebas que cada uno de nosotros está pasando hoy por hoy, que nuestra fe, Señor, sea probada, sí, pero también sea fortalecida, como dice tu palabra, Señor. Que la fe produzca paciencia y esta tenga su obra completa cuando seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna, Señor. Esta es nuestra necesidad y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.